Muchas gracias a todos por tomarse el tiempito para estar en este webinar. Les compartí el link de Miro para que los que puedan ingresar puedan, los que no pueden no se preocupen, yo ahora voy a compartir pantalla para que puedan ir siguiendo la charla y les quede ahí como registro. Esperen que ya, de hecho, voy a empezar a compartir, así van viendo, para los que no puedan estar en el Miro. Bien, vamos a arrancar con el webinar de Change Agility. Vamos a arrancar por el principio, ¿no? Como manda, presentándome. Veo algunas caras conocidas, ahí a Flavio lo conozco, al resto por ahí no lo conozco, así que para los que nos estamos viendo por primera vez, nos estamos conociendo, me presento, mi nombre es Mariano Ciuto, soy advisor en el EAI, es el Enterprise Agility Institute acá de Argentina. Tenemos presencia también en Latinoamérica, estamos en Perú, en Ecuador, en Colombia. Pero bueno, yo actualmente soy advisor del EAI de Argentina. Estoy recibido de ingeniero en sistemas y actualmente trabajo como Agile Coach, facilitador y trainer. Puntualmente soy el trainer del EAI para la competencia de Change Agility, que es la que nos convoca hoy en este webinar, y también del trainer del curso de técnicas de facilitación y training, justamente, valga la redundancia, que se va a estar iniciando este año también en julio. Ahí por eso tienen los dos loguitos, que uno es como trainer de Change Agility, como trainer del curso de técnicas de facilitación y training. Les dejo también algunas redes de contactos mías, por si quieren ver un poco más de mi biografía. Ahí les puse una breve, pero si quieren pueden contactarme más por LinkedIn, o pueden seguirme por Instagram, o casilla de mail, para los que quieran escribirme, lo pueden hacer tranquilamente. Así que, habiendo hecho mi presentación, les agradezco a todos el estar acá, les doy la bienvenida, y vamos a arrancar con Change Agility. Vamos a empezar hablando un poquito de qué es esto de Change Agility, ¿no? Porque el nombre suena lindo, suena rimbombante, pero ¿qué es Change Agility? ¿Qué significa Change Agility? Entonces ahí les pregunto, y como para empezar a charlar un poquito entre nosotros y ver la audiencia que tenemos, ahí sí les voy a pedir que algunos por ahí se animen y vayan abriendo el micrófono o vayan escribiendo eh, en el chat, pero para conocernos un poco. La pregunta que les quiero hacer es, ¿cuántos de ustedes, cuántos de los que están acá presentes pueden responder con manito de Zoom, algún emoticón, responder en el chat, con el micrófono? Pero ¿cuántos de ustedes hoy en día están pasando, están atravesando, están llevando adelante un proceso de cambio hacia la agilidad en sus organizaciones? Quizás no lo están liderando ustedes, quizás no lo están llevando ustedes, pero sí por ahí de alguna manera los afecta o los involucra. Entonces, ¿cuántos de ustedes hoy en día están involucrados o afectados en un proceso de transformación de agilidad en sus organizaciones? Quiero conocerlos un poquito, quiero escuchar a ver el público que tenemos hoy. Ahí levantó la mano Karen, bien Karen. Yo, dice Soledad, Soledad también. Dafne. ¿Alguno más? Que ya sea porque lo está liderando, ya sea porque Juliana, Maribel, bien, hay varios que de alguna u otra manera están llevando adelante procesos de agilidad, está bueno. Y ahora les pregunto, ahí también Soledad, bien, bien. Está bueno como para ir teniendo el panorama de quiénes están involucrados hoy o afectados en un proceso de agilidad. Y ahora lo que les pregunto más puntualmente, quizás para los que están llevando adelante un proceso de cambio, o quizás para los que no están ahora, pero sí en algún momento atravesaron o llevaron adelante un proceso de cambio en sus organizaciones, lo que me gustaría preguntarles, y acá sí interactuar por ahí un poco con el Miró, es ¿por qué creen que los procesos de cambio suelen fracasar o fallar, o suelen prosperar o avanzar? ¿No? ¿Cuáles son las cosas que hacen trastabillar, por decirlo de alguna manera, a un proceso de cambio, y cuáles son aquellas cosas que hacen avanzar o hacen prosperar a un proceso de cambio? Los que están en el Miró, bienvenidos sean, empiecen a escribir tranquilos, con confianza. Los que no están en el Miró, no tengan ganas de escribir, abran el micrófono y charlemos un rato para que no se convierta en un webinar que es un monólogo mío solamente. Me gustaría que sea interactivo. Así que cuéntenos, ¿por qué creen que los procesos de cambio suelen fracasar o fallar, o prosperar o avanzar? Mariano, Sí.
Sí, a mí me parece que un factor importante en la consideración es la aceptación al cambio, la disposición al cambio. Si, particularmente pienso que si no está toda la organización dispuesta al cambio y a aceptar ese proceso, es inocuo todo lo que hagas. Bien. Desde, quizás se determina, a veces pasa que en la organización dice vamos a hacer un cambio hacia la agilidad en administración y en los jefes, que me parece primordial, ¿no? Los CEO de la compañía tienen que estar aceptando el cambio, no desentendiendo como que fuera una especie de curita de moda, de bandita curando la herida. Ese es mi juicio. Está muy bueno, muy bueno. La aceptación al cambio, muy bueno. ¿Qué más? Bueno, ahí hay algunas respuestas ya escritas, la buena comunicación, la falta de comunicación de la gerencia, la resistencia al cambio, bueno, ¿no? Que es un poco asociado a lo que decía recién, creo que Horacio, ¿no? Que hablaba de esto de la aceptación al cambio, ¿no? Que es como la otra cara, ¿no? La resistencia o la aceptación, podemos verlo como dos caras de lo mismo. Falta de información, la claridad. ¿Alguno más que ahí abrió el micrófono, parece? Sí. Yo, por Sí. aquí. Sí, te escuchamos, no sé quién habló, pero... Bueno, yo quería sumar y aportar que creo que uno de los factores que pueden imposibilitar el cambio podría ser la falta de propósito, cuando no se sabe para qué cambiar y por qué tengo que cambiar, qué tengo que cambiar de lo que venimos haciendo, de lo que estamos haciendo. Entonces, creo que ahí es clave la organización, es la visión que entreguen los directivos, ¿cierto? Esta visión de hacia dónde queremos ir, por qué es necesario, de manera tal que cada persona pueda conectar y encontrarle sentido a lo nuevo que se propone. Eso podría comentar. Bien, gracias, Soledad. Muy bueno. Sí, me gustaría añadir algo a lo que Soledad ha dicho. El propósito sin duda ayuda, pero también algo que es tan importante es el liderazgo, el compromiso de las cabezas, porque si no están comprometidos, cuando las papas quemen, cuando haya algo en conflicto, el cambio se va a dejar de lado, la agilidad se va a dejar de lado, cualquier cambio se va a dejar de lado. Entonces el compromiso del líder es lo que va a ayudar que algo se instaure o no. Muy bueno, están tan geniales todos los aportes que van haciendo. Y fíjense cómo empiezan a surgir condiciones, ¿no? Cualidades que hay que empezar a tener para poder llevar adelante o afrontar todos estos desafíos que se empiezan a presentar con un cambio. Por ahí el liderazgo, la comunicación, la resistencia de las personas. Empiezan a haber muchas dificultades o muchos desafíos más que dificultades, muchos desafíos que se empiezan a presentar cuando empezamos a abordar un proceso de cambio. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y cómo los afrontamos, ¿no? ¿Cómo generamos esas habilidades o esos conocimientos para poder lidiar con esos desafíos o para poder sostener y mantener todas esas cosas que nos ayuden a prosperar o a hacer avanzar el cambio? Entonces ahí es donde aparece lo que nosotros llamamos el concepto de competencia. Hay que empezar a tener competencia, hay que empezar a tener habilidades, hay que empezar a tener conocimientos para la gestión de un cambio efectivo. Pero fíjense que ahí yo mencioné como tres términos, ¿no? Competencia, habilidades, pero ¿de qué se trata cada una de estas, ¿no? Tenemos que empezar como a desmenuzar un poquitito el término para entender, cuando hablamos de Change Agility, ¿qué es esto de Change Agility? ¿Qué es esta competencia del cambio? Entonces de ahí vamos a tratar de ir como desmenuzando de a poquito estas distinciones que fuimos haciendo de estas palabras, ¿no? Cuando hablamos de tener competencias de cambio, a lo que nos estamos refiriendo es, por un lado, primero es tener la capacidad para aprender, ¿no? La capacidad es algo inherente a las personas. Cuando hablamos de que tengo capacidad, es porque tenemos potencial para aprender, es decir, tenemos potencial para adquirir un nuevo conocimiento. Cuando ese conocimiento adquirido yo lo puedo llevar a la práctica, ahí empezamos a hablar de habilidad. Uno puede tener la habilidad de hacer algo, es decir, de poder llevar un conocimiento que tengo adquirido a la práctica, a la realidad, a la concreción, y cuando ese conocimiento adquirido yo lo puedo llevar a la práctica con excelencia, es decir, lo puedo hacer con cierta maestría, lo puedo hacer con cierto expertise,
podemos hablar de competencia, ¿sí? A eso nos referimos cuando hablamos de competencia. Entonces, cuando hablamos de Change Agility, lo que estamos hablando de que es una competencia, así como para que tengan la distinción de esto. Yo puedo decir, por ejemplo, que en la cocina tengo habilidad, o sea, tengo algún conocimiento de cocina, puedo cocinar, tengo la habilidad de cocinar, pero no me considero competente en la cocina, ¿no? Porque no puedo por ahí afrontar ciertos desafíos o juzgar ciertos platos, porque no tengo el expertise, no tengo la maestría de la cocina como para ser competente en ese área. Entonces, fíjense que ahí viene mucho el término cuando hablamos de que alguien es competente en algún área, ¿no? O en algún conocimiento. Es porque tiene el conocimiento, tiene la habilidad, lo puede llevar a la práctica y lo puede hacer con cierta maestría. Entonces, cuando hablamos de Change Agility, de la gestión del cambio, estamos hablando de que Change Agility es una competencia que nos va a permitir incorporar todos esos conocimientos, todas esas habilidades que me permitan saber cuándo y cómo diseñar cambios y ejecutarlos en nuestras organizaciones, que sean profundos, que sean de alto impacto, eso es lo que hablamos cuando hablamos de cambios profundos, que sean cambios de alto impacto para poder transformar a mi organización hacia la agilidad empresarial. De eso se trata Change Agility, ¿no? Esto es como la intro como para explicar el qué es Change Agility, por qué Change Agility. Es esto, ¿no? Es esta competencia que nos da esta habilidad para poder hacerlo con maestría, el saber cuándo y cómo diseñar cambios en nuestra organización. Pero antes de mandarnos a hacer cambios, ¿no? Antes de empezar a hablar de las organizaciones, fíjense que ahora que desmenuzamos estos conceptos de capacidad, habilidad y competencia, en la definición de Change Agility surgieron dos términos más, ¿no? Aparecieron dos términos más, que es el de cambio y el de transformación. Y una pregunta que yo suelo hacer mucho en los cursos de Change Agility es esto, ¿no? De cambio y transformación. ¿Son lo mismo? ¿Implican lo mismo? ¿Es lo mismo cambiar que transformarse? ¿Tienen el mismo significado? ¿Tienen la misma cualidades, las mismas características? ¿Qué creen? Ahí no hay para escribir en el muro, así que charlémoslo. Pueden escribir en el chat o pueden abrir los micrófonos. Pero, ¿qué creen para ustedes que es cambiar y qué es transformar? ¿Es lo mismo? ¿Se caracterizan por lo mismo? ¿Qué cualidades tiene uno y tiene el otro? ¿Qué creen respecto a cambio y transformación? No buscamos definiciones perfectas, ¿eh? Acá no estamos viendo definiciones de diccionario, no hace falta que nadie salga corriendo a Google a buscar qué es cambio, qué es transformación, es lo que ustedes sientan, lo que a ustedes se les pase por la cabeza. ¿Qué consideran que es cambio? ¿Qué consideran que es transformación? Mariano, ¿Sí? em, gracias por decir que no hay respuestas malas, porque voy a tratar a ver si es que, Adelante. pero a mí se me ocurre que los cambios son de todo orden, puedo cambiar un sistema, puedo cambiar hasta temas estructurales de la oficina, que sí, hay cambios y que no necesariamente van a ocurrir en base a una transformación. O sea, a mí me da la impresión que la transformación es más profunda, que tiene que ver más con un cambio en el individuo, en la forma de ver quizás el cambio, ¿no? Que tiene que ver con algo más profundo que el cambio en sí mismo. No sé si estaré más o menos... Sí, clarísimo, clarísimo. Está bueno el concepto. Yo incluso muchas veces les hago hacer este ejercicio que les voy a comentar ahora, para antes de empezar a ver que cambiar de organizaciones o transformar organizaciones, ver un poco también qué nos pasa a nosotros con el cambio, ¿no? Porque si yo entiendo qué me pasa a mí con el cambio, qué entiendo que me pasa a mí con una transformación, después puedo llegar a ir a aplicar eso o ir a cambiar y transformar organizaciones, pero si no entiendo, no comprendo, no paso por el cuerpo el concepto de cambiar o transformar, a veces es medio difícil. Entonces, yo ahí los invito un rato a pensar en algún cambio que ustedes hayan hecho en su vida. Puede ser en su vida personal, en su vida laboral, no importa. El plano tampoco lo van a contar, así que pueden pensar el cambio que quieran, no pasa nada. Algún cambio que haya tenido cierto impacto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ya sea vida personal o vida laboral, no importa. Pero piensen en algún cambio que hayan hecho, ¿sí? No hace falta que lo comenten, ténganlo ahí, pero ahora lo que les invito a sumarle a ese cambio, es algo que mencionaba y traían recién, que es el para qué. ¿No? Si yo les preguntaría, ¿para qué hicieron ese cambio? Fíjense que no les estoy preguntando el por qué lo hicieron, no estamos yendo a la causa raíz, ¿no? Alguno podrá decir, y yo por ejemplo hice un cambio de trabajo hace un par de meses, ¿no? Cambié de trabajo. No estoy preguntando el por qué cambiaste de trabajo, ¿no? Porque podría ser, y porque el otro no me gustaba. Ok, ese sería el por qué, sería la causa raíz. Te cambiaste de trabajo porque ese no te gustaba.
Pero ¿qué era lo que estabas buscando en el nuevo? O sea, ¿para qué cambiaste uno nuevo? ¿Qué es lo que el viejo no te daba que estabas esperando que el nuevo sí? ¿No? ¿Cuál es el propósito que motivó a ese cambio? ¿No? Piénsenlo, es como vayan ejercitando esa pregunta del para qué, ¿no? Del cambio y ponerle ahora un para qué. Y ahora buscar algo que los conecte en el medio, ¿no? Si tuviésemos que buscar como el ligue entre ese propósito y ese cambio, es qué evolucionó en ustedes, cuál fue el aspecto que evolucionó, ¿no? Que cambiaron la mirada o cambiaron la forma de hacer o de ser en algún aspecto de su vida, ya sea laboral o personal, pero ¿qué es lo que evolucionó en el medio? ¿Sí? ¿Y por qué yo suelo dar este ejercicio de pensar esto, ¿no? El cambio, el propósito y qué es lo que está evolucionando en el medio? Porque es muy relacionado a lo que estaban mencionando recién, ¿no? O sea, yo podría decir ahora, no sé, cambio en mi celular, por ejemplo, ahora de lugar. ¿Es un cambio? Sí, es un cambio. ¿Tuvo un propósito definido? Y no, la verdad que no, más que didáctico, de ponerlo ahora como ejemplo en este webinar, la verdad que no tuvo otro propósito más que ese. ¿Tuvo algo que evolucionó en mí, mejoró en mí algún aspecto de mi vida personal, de mi vida laboral? La verdad que no, fue un cambio, fue un mero cambio. Ahora, si yo pienso en otro tipo de cambio, ¿no? Como recién mencionaban, digo, la verdad que quiero cambiar las luces de mi casa, quiero pasarlas de las luces frías a luces cálidas, quiero cambiar las paredes, la pintura de las paredes, no quiero que sean más opacas, quiero poner un color más alegre. No, todos esos siguen siendo cambios. Pero le pongo un propósito que es mejorar por ahí mi calidad de vida, o mejorar quizás mi estado de ánimo, ¿no? Ahora que por ahí venimos de etapas de mucho tiempo de encierro en nuestras casas, quizás quiero mejorar mi calidad de vida, ya que voy a estar tanto tiempo acá encerrado, es una forma de mejorar mi calidad de vida. Y en el medio, lo que trato de hacer evolucionar es por ahí cómo me estoy relacionando con las personas, cuál es el estado de ánimo mío de cuando me levanto, de cómo considero yo los días, de cómo veo la luz del día, ¿no? Empiezo a evolucionar algún aspecto de mi vida que empieza a tener impacto asociado a ese propósito que me estoy proponiendo con los cambios. Entonces fíjense cómo en este ejemplo medio absurdo, ¿no? Porque tampoco vamos a decir que transformé mi vida por cambiar las luces y pintar las paredes, pero sí quiero que quede como claro el cómo se empieza de un cambio como algo tan pavo como el celular, que no tiene propósito o no tiene ninguna evolución de algún aspecto, cómo eso no podemos hablar que eso es transformación, ¿no? Sino son meros cambios. Cuando hablamos de transformaciones empiezan a agregar otros componentes como un propósito asociado, un para qué lo estoy haciendo y qué es lo que estoy tratando de evolucionar en el medio. Entonces, con ese concepto, si ahora lo llevamos, salimos de este ejemplo medio absurdo, pero para que se entienda un poco la idea, si vamos al concepto, lo llevamos al plano más organizacional, podemos hablar de que cambio es un poderoso elemento que me va a traer incertidumbre, porque los cambios son así, son hipótesis, ¿no? Yo de antemano no puedo saber cuál es el resultado del cambio, son hipótesis que me planteo y tengo que ver cómo resultan, pero son poderosos elementos que me traen incertidumbres y que van a provocar una reacción emocional en las personas. Cuando yo empiezo a diseñar y ejecutar cambios en pos de evolucionar los aspectos de una organización o la visión de la organización sobre algunos aspectos, con una visión de futuro, con un propósito, ahí podemos estar hablando de una transformación. Entonces fíjense cómo se empiezan a diferenciar los componentes que tiene el concepto del cambio y el concepto de transformación. Y acá se dispara mucho esto de que a veces las organizaciones dicen eso, ¿no? Cambiamos nuestra forma de trabajo, nos estamos transformando, cambiamos nuestra forma de trabajo, ahora somos ágiles, estamos implementando metodologías ágiles, o estamos implementando Lean, estamos implementando alguna de las metodologías ágiles, ¿no? ¿Es un cambio? Sí, es un cambio. Podemos hablar que es una transformación, y la pregunta sería ¿cuál es el propósito que te estás proponiendo? ¿Y qué aspecto de la organización estás tratando de evolucionar con ese cambio? Porque si no hay nada asociado, entonces es un cambio. O sea, es un cambio en una forma de trabajo, es un cambio metodológico. Pero no sé si podemos hablar de una transformación organizacional. Por eso yo pongo el ejemplo absurdo del celular y las paredes, ¿no? Porque cuando yo digo cambio solamente mi forma de trabajo, es más parecido a un cambio del celular, ¿no? ¿Es un cambio? Sí, es un cambio, concretamente es un cambio, es una acción concreta que estoy tomando. Pero si no tiene un propósito asociado, si no tiene una mirada que estoy tratando de evolucionar en mi organización, probablemente se quede más en un cambio que en una transformación. Y cuando hablamos de evolucionar la mirada en las organizaciones o evolucionar los aspectos de la organización con una mirada de futuro, la pregunta es, ¿cuáles son esos aspectos de la organización que estoy tratando de evolucionar? Y cuando hablamos de agilidad empresarial, lo que estamos hablando es que las organizaciones evolucionan la mirada
en cómo miran, valga la redundancia, o cómo consideran sus negocios, sus productos y servicios, sus procesos, sus personas, su metodología y su estructura. Fíjense que son 6 aspectos en los que todos los cambios están tratando de hacer evolucionar a estos aspectos, a estas aristas de la organización, en pos de un propósito concreto. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de, nosotros implementamos Scrum, perfecto, es un cambio que estás haciendo sobre la metodología. La única arista ahí que estarías evaluando es la metodología, pero ¿con qué propósito? ¿Y cómo está impactando eso a los otros aspectos? Si no lo tenemos en claro, si no lo sabemos comunicar, y ahí me agarro un poquito de los desafíos que estaban mencionando al principio, probablemente nos quedemos solamente en un cambio. ¿Sí? Entonces, como agente de cambio, como personas que por ahí tienen que llevar adelante procesos de cambio, esto está bueno tenerlo en claro porque es como el hilo del cual empieza a tirar Change Agility, ¿no? Esto es lo primero que vemos y lo primero que empezamos a tener en claro para empezar a tirar a partir de acá. Después en Change Agility vemos un montón de conceptos que se empiezan a desprender a partir de esto, como la naturaleza de los cambios, cómo hacer cambios más operativos, más de estructura, etcétera, etcétera. Hoy, obviamente, por una cuestión de tiempo, no vamos a repasar todo eso, pero sí nos vamos a quedar con uno de los aspectos que acabamos de mencionar, que es la parte de la emoción, ¿no? El impacto emocional que traen los cambios. Y que es de alguna manera, alguna de las trabas o los desafíos que se empiezan a presentar cuando queremos llevar adelante un proceso de cambio, ¿no? Y que recién, no me acuerdo si era Horacio, pero disculpen si me equivoco, ¿no? Pero que recién lo estaba mencionando esto de la aceptación del cambio, ¿no? Y cuando hablamos de la aceptación del cambio, los procesos de cambio, suele aparecer la frase, que yo también la utilizo mucho, la famosa resistencia cultural, ¿no? Que es tan conocida y tan hablada de la resistencia cultural. Pero ¿qué es la resistencia cultural? ¿No? Porque suena como un término bastante genérico, un término bastante abstracto, la resistencia cultural. Pero ¿qué hay detrás de esa resistencia cultural? Entonces, si hiciéramos un poquito más de clic en ese concepto de resistencia cultural, lo podríamos definir de alguna manera como esto, ¿no? Que es cuál es la reacción emocional que están teniendo las personas ante un cambio. Eso es lo que genera de alguna manera la resistencia cultural, porque la resistencia cultural está poniendo de manifiesto algún sentimiento, alguna reacción emocional que están teniendo las personas cuando un cambio se les está presentando. Y la pregunta es, bueno, ¿y cuáles son esas reacciones emocionales, esas emociones que pueden estar manifestándose en las personas cuando reciben un cambio? Bueno, obviamente hay muchas, ¿no? Si hablamos de emociones podríamos armar un abanico infinito. Pero de acá surge este modelo, que de alguna manera los modelos vienen a esto, ¿no? A tratar de simplificarnos la realidad, tratar de entender algo que es demasiado complejo, con algún modelo lo puedo estructurar para tratar de entender toda esa complejidad. Entonces, acá los invito otra vez nuevamente a que piensen un cambio en su vida. Quizás pueden utilizar el ejemplo anterior, pero acá estaría bueno por ahí que piensen en un cambio que haya surgido de ustedes, porque a veces cuando el cambio surge de uno es más fácil entender el propósito, ¿no? El para qué lo estoy haciendo, qué es lo que quiero evolucionar, porque se está originando de mí. Cuando hablamos de cambios en las organizaciones o procesos de cambio, hablamos que el cambio es un poderoso elemento externo, porque suele llegar, ¿no? Es algo que se me activa. Entonces acá lo que les propongo es piensen, antes de empezar a ver o meternos un poquito más de lleno en lo que es la resistencia cultural de las personas, ¿no? La reacción emocional de las personas cuando queremos llevar adelante un cambio, volvamos otra vez al plano personal, ¿no? Tratemos de llevarlo primero a entender nosotros qué nos pasa con los cambios, para después poder entender qué le pasa a la gente cuando tenemos que llevar adelante un cambio en nuestras organizaciones. Entonces, piensen en un cambio que quizás les haya tocado hacer en su vida, que haya tenido cierto impacto, pero que no haya salido de ustedes, ¿no? Que no lo hayan generado ustedes, sino que les vino un cambio, les tuvo que tocar transitar un cambio en su vida. Y yo los hago pasar o transitar por estas preguntas como para tratar de ir detectando emociones, ¿no? De qué les pasó con ese cambio. Entonces la primera pregunta que les hago es, ¿sienten que había algún aspecto de su vida que se estaba sintiendo amenazado, ¿no? Cuando ese cambio se produjo o le llegó? ¿Ustedes sintieron que había cierta amenaza de algo, de algún aspecto de su vida, ya sea laboral, personal, ¿no? Independientemente del plano, según donde haya sido el cambio, ¿no? Pero digo, ¿hay algún aspecto, ya sea de su vida personal o su vida laboral, que se sintió amenazado? Si es que sí, los hago completar ahí con post-it rojo, es bueno, ¿qué aspecto se sentía amenazado? Si es que no, mucha gente dice, no, la verdad que a mí yo no sentí ninguna amenaza. Entonces la pregunta es, ¿sintieron algún temor, alguna duda, alguna incertidumbre, algo que les generó duda de qué iban a hacer con ese cambio, qué iba a pasar con ese cambio? Si es que sí, los hago completar ahí con post-it amarillos, bueno,
¿cuál fue ese miedo? ¿Cuál fue ese temor, esa incertidumbre, esa inquietud que se les generó? Si es, no, yo la verdad no sentí ningún miedo, no sentí ninguna inquietud, entonces la pregunta es, bueno, ¿qué habilidades te faltaban? ¿No? Si era un cambio que por ahí te costaba llevar adelante, la pregunta es, ¿sentías que te faltaban conocimientos o habilidades para poder incorporar ese cambio en tu vida o en tu trabajo, pero sentías que te faltaba algo para incorporarlo? Y si no era un tema ni de amenazas, ni de miedo, ni de habilidades o conocimientos faltantes, el resultado sería que ese cambio o lo pude incorporar o me corrí un costado, ¿no? Porque no lo pude incorporar ni a ningún plano de mi vida. Entonces la pregunta es, ¿qué beneficio o qué impacto negativo tuvo ese cambio, ¿no? ¿Qué aprendí de ese cambio, ¿no? Como si ya estuviese más consumado, la pregunta es, ¿qué aprendí o qué me trajo de bueno o de malo ese cambio? Entonces, ¿para qué son estas preguntas? ¿No? Es para tratar de detectar un poco el impacto emocional o la reacción emocional que tiene un cambio en las personas, y a partir de ahí tratar de llegar a este modelo, ¿no? Entender en qué zona están las personas. Porque muchas veces hablamos de esto de la zona de confort, no, porque las personas no se quieren mover porque están en su zona de confort. Pero bueno, ¿qué es la zona de confort? Cuando hablamos de zona de confort es eso, ¿no? Si una persona, vemos que la mayoría de las respuestas que encuentra una persona ante un cambio es que hay algo que se está sintiendo amenazado, probablemente estemos hablando de que es una persona que está en la zona de confort. ¿Qué significa la zona de confort? Que es en la zona en donde yo trato de controlar o tengo el mayor control de las variables o de los aspectos del plano en el cual esté, y cuando viene algún cambio que me va a alterar alguna de esas condiciones o alguna de esas variables, obviamente mi confort se empieza a desalinear, ¿no? Se ve afectado. Entonces yo ya siento amenaza de que algo se está moviendo que no quiero que se mueva. Entonces por eso siento amenaza y por eso puedo decir que estoy en una zona de confort. Cuando no pasa eso, cuando no siento ninguna amenaza de ningún tipo, puedo avanzar a una zona de temor, ¿no? Donde me da incertidumbre, me da miedo el qué pasará, ¿no? Tengo dudas del cambio, de que no sé qué va a venir, entonces no sé qué es lo que va a pasar. Entonces paso a una zona que es más del miedo, ¿no? Del miedo de no saber qué pasa, no sé cuál es la consecuencia que esto pueda tener o cuál es el temor que esto me genera. Cuando salgo de esa zona del miedo, estoy en una zona de aprendizaje, ¿no? Donde digo, no tengo amenaza, no tengo miedo, simplemente me está faltando alguna habilidad, me está faltando algún conocimiento para poder incorporar este cambio a mi vida, ¿no? Porque si a mí me mandan a la mañana a trabajar en una cocina, yo por ahí no voy a sentir amenaza, no voy a sentir miedo, pero por ahí me va a faltar alguna habilidad porque si me mandan a hacer algún plato que desconozco no lo voy a poder hacer, entonces necesito incorporar ese conocimiento o esa habilidad. Entonces es una zona más de acción y de aprendizaje. Y cuando salgo de todas esas zonas, o sea, pude transitar todas esas zonas, ya es más la zona de, bueno, ¿qué beneficio o qué impacto negativo me pudo haber traído ese cambio, ¿no? ¿Qué aprendí de ese cambio? ¿Lo incorporé a mi vida como algo positivo o me tuve que correr un costado de ese cambio porque no iba con mis valores o no se alineaba con mis valores y principios? ¿Para qué nos sirve esto? ¿No? Porque ustedes digan, está lindo, sí, esto es la zona de confort, lo conocía. Es un modelo simplemente representativo de la realidad que nos permite, de alguna manera, entender la complejidad de la realidad y entender el impacto emocional que va teniendo un cambio en las personas, justamente para que después, como agente de cambio, poder tomar decisiones y acciones de cómo afrontar eso, ¿no? De cómo afrontar esa resistencia cultural. Si ya entendemos que una resistencia cultural es el impacto emocional que las personas, que se le genera a las personas ante un cambio, entonces ahora puedo tomar acciones de cómo intervengo ante esa resistencia cultural. Y de ahí se empiezan a derivar los distintos tipos de intervenciones que como agente de cambio tengo que empezar a hacer, con mayor o menor profundidad. Pero son distintos tipos de enfoque. Fíjense que acá lo que vemos es, cuando por ahí una persona, yo detecto que está en la zona de confort porque está sintiendo alguna amenaza, quizás el tipo de intervención que tengo que hacer con esa persona para que pueda asimilar el cambio es un acercamiento más de coaching, ¿no? Más de uno a uno, entendiendo más el problema de la persona, tratando de entender la situación de la persona, dónde está la persona, cuáles son los miedos que tiene, cómo le doy seguridades para que pueda salir de esa zona del miedo, de esa zona de la amenaza. Cuando no es un tema de amenaza, cuando es más de temor, quizás me conviene hacer una intervención o un tipo de acercamiento más de mentoreo, porque trabajo más sobre el problema, no tanto sobre la persona. Fíjense que ahí está la distinción entre coaching y mentoreo. El coaching voy más a la persona, tratar de entender qué es lo que está sintiendo amenazada a la persona, cómo le doy seguridad a las personas, qué es lo que le pasa a la persona en sí, pongo foco en la persona. Mientras que en el mentoreo pongo más foco en el problema. Es si por ahí tiene miedo de algo porque no lo experimentó, porque no sabe qué va a pasar, quizás me conviene más un acercamiento más de mentoreo con alguien que quizás ya tenga más expertise o más experiencia en ese problema, que lo pueda mentorear, ¿no? Como para tratar de ayudarlo de salir de esa zona del temor,
¿no? Con alguien que ya tiene expertise o que haya ya pasado por esa situación y lo pueda ayudar a salir de esa zona del miedo. Cuando no es una zona del miedo, cuando es una zona más de aprendizaje, de habilidades, porque no las tengo, quizás el acercamiento que tengo que hacer con esas personas es más de training, ¿no? De darles justamente el conocimiento, las habilidades que necesitan. Y cuando ya el cambio ya está más consumado, ¿no? Que es más la parte de aprendizaje, de qué me trajo o qué impacto me generó ese cambio, es más de facilitación, ¿no? De tratar de facilitar charlas para entender qué nos trajo este cambio, qué aprendimos de este cambio, ¿no? Cuál fue el beneficio o el impacto negativo que ese cambio nos generó. Fíjense, de acá surge el otro curso que yo les mencionaba, ¿no? El de técnicas de training y facilitación, porque de esto hay un montón para hacer profundidad. Acá yo simplemente les estoy haciendo como un paneo bastante rápido y general, pero para que entiendan cómo de alguna manera abordar la resistencia cultural, de que no se aborda, o no, mejor dicho, no se aborda, sí, mejor, estaba ahí la palabra, de la misma manera en todos los casos, ¿no? Es dependiendo en qué impacto emocional o dependiendo la situación de cada una de las personas, tengo que empezar a tomar decisiones o acciones distintas para saber cómo abordar esa resistencia cultural. Me acuerdo que, no me acuerdo si fue un webinar del año pasado, pero hace poquito un webinar, había una persona que también estábamos charlando de la resistencia cultural y me decía que estaba tratando de llevar la agilidad a un equipo de SAP. Y me comentaba eso, ¿no? Que la gente se resiste, que había mucha resistencia. Y le digo, bueno, ¿y qué hiciste ante esa resistencia? Y no, venimos haciéndoles capacitaciones todas las semanas, les explicamos toda la semana. Fíjense ahí cómo las acciones que estoy tomando no van en concordancia con lo que estoy tratando de lograr, ¿no? Porque la resistencia de esas personas, o sea, estaban tomando acciones de training con esa gente, ¿no? Les daban capacitaciones, cursos toda la semana. Pero si esas personas, si yo no tengo conciencia o no genero conciencia de qué estadio, cuál es la reacción emocional que están teniendo las personas ante un cambio metodológico, en este caso, quizás esas personas estaban más en una situación de miedo, o quizás estaban más en una situación de amenaza. Entonces, por más que yo tome una actitud de training, que los llene de capacitaciones toda la semana, no los voy a lograr salir de esa zona, ¿no? Porque no es la acción adecuada para la zona o la reacción emocional que están teniendo las personas en ese momento. Entonces, como agente de cambio, la competencia de change lo que da es eso, ¿no? Es el conocimiento y la habilidad para tratar de detectar y tener todas estas herramientas, todos estos modelos, para tratar de determinar cómo logro una gestión del cambio lo más efectiva posible. ¿Sí? Hasta acá. Fui medio rápido por una cuestión de tiempo, por lo que nos queda, pero hasta acá. ¿Se va entendiendo? ¿Les genera dudas? ¿Están alineados, digamos, con los conceptos que les voy diciendo? ¿Lo ven viable? ¿Cómo vienen hasta acá con los conceptos que fuimos charlando? Bien, ahí Dafne, pulgar arriba. Mariano, yo te quería pedir si nuevamente puedes volver a la imagen anterior, donde están los estadios. Estadios, vamos, ahí. El último es éxitos y fracasos, ¿no? Si las personas están más en ese nivel de éxitos y fracasos, ¿cuál sería la forma de intervención? Ahí se sería más de facilitación, es la forma de facilitación. ¿Por qué? Porque ya estamos en una zona que si estamos hablando de éxitos o fracasos, es que ya sabemos qué pasó con ese cambio, ¿no? O sea, ya sabemos si ese cambio lo pudimos incorporar o no lo pudimos incorporar, porque por ahí no estaba alineado a nuestra forma de pensar, a nuestros principios, a lo que sea. Entonces la pregunta ahí en esta zona de éxitos y fracasos es la facilitación de tratar de sacar los aprendizajes de por qué no funcionó ese cambio, por qué no lo pudimos incorporar. O, si lo pudimos incorporar, bueno, ¿qué beneficios nos trajo este cambio? ¿Por qué está bueno incorporarlo? ¿Qué más podríamos hacer? ¿No? Es como facilitar la charla para que emerjan todos esos aprendizajes, ya sea por lo bueno o por lo malo, pero que emerjan todos esos aprendizajes. Entonces, no es de coaching, no es de mentoreo, no es de training, sino es más de facilitación, facilitar la charla para poder entender qué fue lo bueno o qué fue lo malo de ese cambio, ¿no? ¿Cuáles fueron los éxitos o cuáles fueron los fracasos de ese cambio? ¿Qué aprendimos o qué nos aportó ese cambio? Y eso, pensaba si acaso también va de la mano, no sé si con el nivel de madurez del equipo o de la organización, es decir, por ejemplo, si es un equipo que ya ha venido trabajando con el cambio, que de alguna forma ya no está en este estadio de miedo, sino como que ya lo hace parte de su día a día, ¿no? Me imaginaba todos nosotros cuando
Es muy distinto cómo hemos vivido lo del COVID en los inicios, con mucho miedo, que nos sacó del confort y que no sabíamos qué era lo que iba a suceder, a 2 años después de cómo estamos, en donde ya de alguna manera hay vacunas, ya sabemos qué es lo que podemos hacer para cuidarnos, y obviamente siempre van a seguir habiendo más lecciones, pero se vio de una manera distinta. Entonces pensaba si acaso también el tiempo y la madurez que tiene el equipo, la organización, también calza los estadios. Totalmente, totalmente. De hecho, de esto también habla un estadio de madurez de las personas, ¿no? De cómo van transitando por estas diferentes etapas. Sí, sí, totalmente. O sea, un equipo o personas por ahí ya más maduras, seguramente no caigan fácilmente en una zona de confort, ¿no? Que por ahí caigan más en una zona quizás de miedo, pero quizás más de aprendizaje, ¿no? Porque ya son más propensas al cambio, entonces están más abiertas al cambio porque ya incorporaron valores por ahí de la reflexión, de la adaptabilidad. Entonces, si llegan a ese nivel de madurez donde la adaptabilidad y la flexibilidad ya son parte de su ser, ¿no? Lo incorporaron como valor y principio de uno, probablemente cuando llegue un cambio no caigan en una zona de miedo o de confort, sino más en una de acción y aprendizaje, ¿no? De decir, ok, me llegó un cambio, ok, ¿qué necesito aprender? ¿Cuál es el conocimiento que necesito incorporar para poder llevar adelante este cambio? Entonces, eso habla de madurez, ¿no? De haber evolucionado algún valor o algún principio personal que me permita ya quedarme en las zonas más de arriba. Así que sí. Soledad, levantaste la mano. Sí. Entonces, si entiendo bien esta última etapa, que es qué beneficio trae el cambio, sería para las etapas donde ya, no sé, el sistema se instaló, se generó ya el cambio, ¿no? O sea, ya está. Y tiene como objetivo como apalancar, hacer seguimiento y testear tal vez cómo fue el proceso, ¿cierto? Exactamente, Ya, exactamente. Sí, la zona ya de éxitos y fracasos es cuando ya algo pasó con ese cambio, ¿no? Cuando ya ya, tomamos alguna decisión respecto a ese cambio. ya, Si el cambio todavía no está, es porque probablemente esté en alguna de las otras 3 etapas, ¿no? O claro. porque me está faltando alguna habilidad, o porque tengo miedo, o porque todavía siento una amenaza y no quiero saber nada con ese cambio. Sí. Eh, Bueno, y entonces, aprovecho de preguntarte desde tu sí, experiencia, cómo uno puede, como facilitador de procesos de cambio, impulsar dentro de organizaciones que son más jerárquicas, basadas más en el control, con pensamiento menos sistémico, donde hay muchos temores de las jefaturas a soltar ujú, ese control, y porque también muchas veces el negocio es de control y fiscalización, ¿no? Estoy pensando un poco para darte más luces en un organismo público, ¿no? De la administración pública, sí. eh, donde esas son otros paradigmas de liderazgo, eh, y que hoy día eh, están enfrentando escenarios de cambio acelerado y que están siendo demandadas a generar esas transformaciones. Entonces, desde tu experiencia, ¿qué tú sugerirías en una estructura, o sea, en una cultura así? Sí, está bueno. Nosotros hemos trabajado con algunas organizaciones gubernamentales acá en Buenos Aires y pasa eso, ¿no? Que vienen más de una cultura más tradicionalista, ¿no? Una cultura más de la era industrial, donde todo está bien estandarizado, donde todo está bien eh, estancado por etapas, ¿no? Está bien especializado todo y hay mucho control, ¿no? Vienen de ese tipo de culturas. Lo principal que nosotros solemos hacer, o ahí desde mi consejo, primero es tratar de buscar ese propósito, ¿no? Y de qué implica ese propósito en base a esto de la evolución que mencionábamos recién, de cuáles son las cosas que tienen que evolucionar. Una de ellas es cuáles son los principios y los valores que vamos a estar sosteniendo, porque si lo que queremos sostener son valores de control, de status quo, no sé, de resultados, que suelen ser las culturas que predominan en los organismos gubernamentales. Entonces, tenemos que primero armar un propósito que esté adecuado a esos valores que tenemos ganas de sostener. Entonces, la pregunta es, ¿para qué nos queremos invertir tiempo en llevar adelante, por ejemplo, prácticas de agilidad? Cuando la agilidad tiene otros valores y apunta a otro tipo de cultura. Si nosotros queremos cambiar la cultura, queremos cambiar esos valores, entonces nos tenemos que plantear un propósito adecuado a eso y a partir de ahí
empezar a hacer las intervenciones necesarias para ver qué implica eso y hasta dónde están dispuestos a ceder, ¿no? Porque a veces es muy lindo decir, sí, vamos a ser ágiles, perfecto. ¿Entendemos qué implica ser ágiles? ¿Entendemos cuáles son todos los principios y valores que tenemos que evolucionar para ser ágiles? ¿Y cuál es el propósito que perseguimos con ser ágiles? Porque simplemente cambiar nuestra forma de trabajar no es transformarnos, ¿no? No es ser ágiles simplemente porque hacemos Scrum. Entonces tiene que haber un propósito de mayor impacto con eso. Entonces, si no lo hay, si no lo encontramos, entonces ahí viene como una reflexión de tratar de desafiar esa mentalidad de ¿y para qué querés hacer agilidad? ¿No? ¿Para qué querés tratar de llevar la agilidad o prácticas ágiles en esta organización? ¿No? Y eso se da por ahí más con charlas uno a uno, esto de ir desafiando. Entonces, en organismos gubernamentales, nosotros, por lo menos desde el consejo que te puedo dar, hubo muchas charlas previas, unos a uno, antes de ponerse a hacer Scrum, antes de ponerse a trabajar con equipos, muchas charlas uno a uno de desafío con los ejecutivos, los gerentes generales, el COMEX, si es que tienen, pero por lo general no tienen COMEX, sino son por ahí algún ministro, alguien de la política, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y tratar de desafiar esa mentalidad, ¿no? De tratar de preguntarle el para qué, cuál es el propósito que perseguís, qué es lo que querés evolucionar, como para saber si las prácticas ágiles que estamos tratando de impulsar van a tener sentido. Pero es mucho de intervención uno a uno para entender a ver dónde están las personas, ¿no? De qué es lo que está pasando en las personas, para saber si va a valer la pena invertir tiempo ahí. Pero bueno, desde mi experiencia el consejo que te puedo dar es ese, ¿no? Que antes de invertir en un proceso de cambio, de tirarse de cabeza de lleno a un proceso de cambio, hay mucha intervención, mucho acercamiento uno a uno para charlar con las personas y tratar de entender cuál es el propósito y cuáles son los valores y principios que están tratando de evolucionar para ver si estos cambios son coherentes con lo que estamos tratando de hacer. Por eso al principio mencionábamos como estos tres componentes, ¿no? El cambio, lo que queremos evolucionar, los aspectos que queremos evolucionar y el propósito. Los tres tienen que estar ligados, los tres tienen que tener una coherencia, porque si simplemente quiero hacer un cambio, pero no tengo en claro el propósito, o quiero hacer cambios con metodologías ágiles que están apoyados sobre valores de flexibilidad, colaboración, de reflexión, pero no quiero evolucionar mis principios y mis valores de status quo, de control, de especialización, entonces no me estaría coincidiendo lo que quiero sostener con la práctica o el cambio que quiero hacer, ¿no? Entonces es eso, es tratar de dar visibilidad y generar conciencia de que tiene que haber una coherencia entre todo eso. Si no, antes de gastar tiempo, terminemos de definir esto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, perfecto. Bien. Clarísimo, súper. Bueno, me Gracias. alegro. No, por Gracias. favor. Ya nos va quedando poquito tiempo, pero no quiero dejar de comentarles. Esto fue una partecita de Change Agility. Les quería mostrar un poco lo que lleva esta competencia, ¿no? Porque al principio hablamos de la competencia de Change Agility, pero nos enfocamos solamente en la parte más emocional. Pero Change Agility tiene otros principios, tienen otras cosas para recorrer. ¿Qué es esto? Un poco el recorrido que va haciendo Change Agility en los conceptos que vamos dando en el curso. El primero es el de conectar con propósito de transformación. Fíjense que está muy asociado a lo que mencionábamos hace un ratito, ¿no? De tener en claro el para qué queremos hacer, o sea, conectar los cambios a un propósito de visión de futuro, algo que nos conecte el para qué queremos hacer esos cambios, ¿no? Y qué tenemos que evolucionar en el medio para que ese propósito se cumpla y que los cambios sean coherentes a ese propósito que estamos persiguiendo. El desafiar la cultura contra cultura, ¿no? En cómo entender la cultura actual, dónde estamos parados hoy en nuestra organización, y acá me vuelvo a tomar el tema que traían recién, ¿no? De decir, ok, estamos en un organismo gubernamental. ¿Cuál es la cultura predominante en este organismo? ¿A qué cultura queremos ir? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para llegar de acá a acá? Porque si no queremos cambiar la cultura, ¿no? Si no queremos modificar o evolucionar ciertos aspectos de nuestra cultura, entonces la pregunta es, ¿cómo logramos llegar a ese propósito si no queremos tener una evolución o no vamos a evolucionar lo que está en el medio, ¿no? Entonces acá empezamos a entender cómo logramos ese desafío cultural, cómo entendemos la cultura actual y cómo logramos desafiar esa cultura. ¿Cómo potenciamos embajadores culturales? Acá vemos un poquito las precondiciones, ¿no? Esto cómo detectamos el terreno fértil para ver si podemos empezar a desafiar la cultura y podemos realmente generar una transformación en una organización. ¿Cómo detectamos esas personas
que nos pueden ayudar y cuál es el terreno fértil o las condiciones que tenemos que ver en ese terreno para poder decir, ok, acá podemos llevar adelante una transformación o no, quizás no está el terreno fértil para poder empezar a hacerla. Evolucionar el enfoque de transformación es ver un poquito el balance, ¿no? Nosotros vemos la transformación desde el otro enfoque, no lo vemos solamente desde el enfoque metodológico, ¿no? De si hacemos prácticas ágiles o no hacemos prácticas ágiles, sino que cuando vemos el enfoque de transformación lo vemos desde dónde estamos poniendo mayor el foco, ¿en la eficiencia o en la experiencia? Y en base a eso, algunas aristas se orientarán más a potenciar la experiencia y otras aristas se orientarán más a potenciar la experiencia. Entonces, la metodología, veremos, la metodología por ahí está más orientada a la eficiencia, ¿no? Porque es más operativo, pero no lo vemos de si hacemos o no metodología ágil, sino desde qué queremos potenciar en nuestra organización. Y de ahí evolucionamos ese enfoque de cómo la vamos a transformar. La metodología es una arista más. Generar contexto para la transformación, cómo abordamos la complejidad de una organización, ¿no? Porque la organización es un sistema complejo. Entonces yo no me puedo meter de lleno y decir, bueno, a partir de ahora hago una transformación completa de principio a fin, ¿no? Tengo que ir abordando toda esa complejidad que tiene la organización para ver de qué manera voy diseñando cambios, cuándo y cómo diseño esos cambios para ir abordando de a poquito la complejidad que tiene una transformación. Diseñar experimentos de gran impacto, esto acá nos metemos en la naturaleza del cambio, empezamos a ver si nos conviene hacer cambios más radicales o cambios más orgánicos, más evolutivos, si son cambios más directivos o si son cambios más que van surgiendo de los equipos o de la evolución propia de la transformación, van emergiendo cambios, o si necesitamos algo que sea un poco más directivo, ¿no? Y esa naturaleza, ¿no? Dividimos la naturaleza de los cambios entre más directivos, más radicales, más kaikaku o más kaise, ¿no? Qué tan radicales o qué tan orgánicos van siendo esos cambios. Combinar enfoques de intervenciones, que es un poquito lo que vimos hoy en el webinar. Hoy entramos un poco más de lleno en este principio en particular, de cómo voy abordando esa resistencia cultural, entendiendo que la resistencia cultural es la reacción emocional que tienen las personas ante los cambios y cómo tenemos que ir interviniendo, tomando acciones para que eso no sea un stopper, ¿no? Para que no sea una barrera ante un proceso de cambio. Y finalmente, cómo sostenemos el cambio en todo nivel. Porque pensemos que una organización que se está transformando no puede depender constantemente de un agente de cambio externo, ¿no? De un consultor que vaya a la organización a cambiarla, porque el día que se va ese consultor, ¿qué pasa con el cambio, ¿no? ¿Qué pasa con todo lo que se hizo en la organización? Entonces, ¿de qué manera sostenemos ese cambio para que sea algo evolutivo, ¿no? Que el cambio y la adaptación a los cambios y esa resistencia minimizada ya sea algo evolutivo, ¿no? Sea algo que va trascendiendo en el tiempo y la organización aprenda a transformarse sola y pueda evolucionar sola a lo largo del tiempo sin la necesidad de que constantemente tenga que tener un agente externo. Ese es un poco el recorrido muy a gran escala de todo lo que implica Change Agility, ¿no? De incorporar la competencia de Change Agility. Hoy en este webinar les quise dar por lo menos un pantallazo un poquitito más específico sobre uno de los principios, que es el tipo de intervenciones. Para los que les interese un poco más Change Agility, nada, les comento simplemente que el mes que viene, en junio, vamos a estar haciendo el curso, que arranca el 2 de junio, 2, 3, 9 y 10 de junio. Esos son los horarios para los distintos países. Si les interesa, pueden hacer clic acá en el link de Change Agility, los va a llevar a la página para ver, van a ver un poco lo mismo que les acabo de mostrar yo, los principios, qué les otorga la competencia de Change Agility, los precios y la forma de registrarse, si están interesados en tomar el curso. Y por mi parte, así ya último, como esto, ¿no? Como forma de evolución, forma de mejorar también estos webinars, lo que me gustaría para los que están en Miro, y para los que no pueden entrar después más tarde y hacerlo, es cuánto interés les generó a ustedes este webinar, estos contenidos que estuvimos viendo, cuánto interés les generó, ¿no? Que puedan agarrar un pin de los que están ahí arriba, los pongan sobre alguno de los colores, y el que me quiere dejar alguna nota ahí abajo de por qué eligió ese color, para mí sería ideal, me da mucho valor el que me puedan decir cuánto interés realmente les generó este contenido y el por qué, porque me ayuda a mí a mejorar después el webinar y el contenido del webinar. Así que nada, voy a admitir acá a unas personas más que creo que me pidieron permiso para acceder al Miro, pero les queda este Miro, pueden ingresar, pueden verlo, pueden revisarlo mañana si quieren con tiempo, con más calma. Pero bueno, esto fue un poco el panorama
de Change Agility, lo que implica la competencia de Change Agility, vimos algunos conceptos, vimos algunas distinciones, y para aquellos que les generó realmente interés y tengan ganas de incorporar esta competencia, o que la pueda incorporar alguien en su organización, los invito, van a estar más que bienvenidos al curso de junio, ojalá vea a muchas personas ahí. Por mi parte, no mucho más, dejo de compartir pantalla solamente para verlos, pero los que puedan ingresen al Miro y pongan ahí su feedback de cuánto interés les generó, y simplemente nada, me gustaría escucharlos como para ver un poquito qué se van, cómo se van y qué les generó este webinar. No sean tímidos, pueden hacerlo por el chat, pueden hacerlo por micrófono, pero anímense que yo ya hablé mucho, ya los aturdí demasiado con mi voz. Me gustaría escucharlos a ustedes de cómo se van de este webinar, qué les generó. Mariano, yo solo agradecer la hora destinada para quienes estamos metidos en este mundo. Yo creo que conecta muy bien metodológicamente con el ritmo también que tienen hoy día las organizaciones, en el rol que tenemos la mayoría de los que están acá como facilitadores o consultores en transformación cultural. Quedé súper interesada, así que yo voy a pinchar después de la invitación para ver si puedo asistir al curso. Estoy metiéndome en este mundo de la agilidad. Así que no, feliz, bien claro tu exposición también, así que muchas gracias. Gracias, Dafne. Ojalá nos veamos en junio. Soledad, que levantaste la mano. Y yo voy a seguir a mi compañera, pues somos compañeras de trabajo con Dafne. Y nada, solamente, bueno, te puse teal, el color teal que es el último, porque inevitablemente hice la asociación con las organizaciones teal del modelo de Frederick Laloux, ¿no? Que justamente habla esto de que las organizaciones deben conformarse en torno y en base a un propósito, ¿sí? Entonces, entre más conectado está nuestro propósito personal con el propósito de la organización, estas organizaciones son más felices, tienen equipos más autogestionados, funcionan como sistema. Entonces me hizo mucho sentido cuando vi el color teal, por eso lo puse, ¿sí? Y eso me motiva, me va haciendo más conectores, así que gracias por tu presentación, porque de todo lo que uno va conociendo, desarrollando, desplegando en el rol de consultor, siempre es bueno tener también otra mirada. Entonces este webinar a mí me alimentó y me hizo hacer otras conexiones, ¿viste? Con otros modelos, con el Management 3.0. Entonces finalmente todo va conversando, y eso me encanta, que el mundo se haya puesto así, tan sistémico, cuando antes ni lo imaginábamos. Eso, así que gracias. Gracias a vos, Soledad. Gracias, Jesús, también ahí que dejaste un comentario por el chat. Para ser respetuoso con el tiempo y no atar a nadie más, seguramente muchos tendrán cosas para hacer. Yo simplemente les quería agradecer a todos por haberse tomado el tiempo de estar en este webinar, así que muchísimas gracias por haberme dedicado este tiempito, y pueden seguir entrando al Miro como para chusmear un poquito qué estuvimos viendo hoy, y ojalá nos estemos viendo todos muy pronto. Gracias Mariano. Yo también voy a estar compartiendo en redes sociales el sketchnoting que hice en base a esta charla, así que ahí también lo van a poder ver y tener la manera de recuerdo, ¿no? De estos estadios sobre todo, y el cómo intervenir en las organizaciones, que creo que es lo que ha sido uno de los puntos más valiosos de esta reunión. Imagínense cómo será pues todo el curso. Yo lo llevé hace algún tiempo y puedo decir que me ha ayudado bastante para poder ser un agente de cambio en las organizaciones donde trabajo. Muchas gracias, Mariano, gracias a todos por su participación. Chao. Y esperamos vernos pronto nuevamente. Cuídense mucho. Chao. Gracias a todos.